¿Alguna vez te has preguntado cómo pueden ser uno solo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Quizás llevas toda tu vida oyendo hablar de la Trinidad. Tal vez creciste escuchando que Dios es uno en tres personas, pero en el fondo nunca te quedó del todo claro. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿No es una contradicción? ¿No estamos hablando de tres dioses? ¿Cómo entender este misterio sin caer en confusión? Y si te dijera que esta verdad, aparentemente compleja, no solo es bíblica, sino que es la clave para comprender quién es Dios y cómo Él se relaciona contigo hoy, ¿lo creerías? Y si te dijera que la Trinidad no es un concepto frío de teología, sino una revelación viva que transforma la forma en que oras, en que amas y en que vives. Lo que estás a punto de descubrir puede abrir tus ojos a un nivel más profundo de intimidad con Dios y darte acceso a un poder espiritual que muchos ignoran por no entender quién habita en su interior. Porque cuando comprendemos que el Padre nos ama, que el Hijo nos redime y que el Espíritu Santo nos guía, y que los tres son un solo Dios actuando en perfecta unidad, dejamos de ver a Dios como un ser lejano y comenzamos a vivir en comunión con el Creador que habita en nosotros, camina con nosotros y pelea por nosotros. En los próximos minutos vamos a sumergirnos en uno de los misterios más profundos y reveladores de toda la Escritura, la Trinidad. Te llevaré a través de pasajes olvidados, momentos claves de la historia bíblica y revelaciones que te harán ver a Dios como nunca antes. Descubrirás por qué este misterio fue revelado poco a poco a lo largo de los siglos, cómo Jesús mismo habló del Padre y del Espíritu, y por qué entender esta unidad divina puede cambiar radicalmente tu vida de fe. Y lo más impactante, entenderás que tú también estás invitado a participar de esa comunión perfecta, porque la Trinidad no es solo un misterio que se estudia, es una relación que se vive. Antes de comenzar este viaje revelador, te pido que hagas algo muy importante. Escribe en los comentarios: Dios es uno. Esta frase será tu declaración de fe, una llave que abre el corazón para lo que el Espíritu Santo te va a revelar hoy. Dale me gusta a este video, porque al hacerlo estarás ayudando a que esta enseñanza alcance a más personas que necesitan entender quién es realmente el Dios que adoran. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Porque aquí profundizamos en las verdades que transforman no solo el pensamiento, sino el alma. Prepárate, porque hoy vas a ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como nunca antes. Este mensaje puede cambiar tu forma de orar, de creer, de vivir y de amar a Dios con todo tu corazón. Desde el principio, Dios ha deseado revelarse a la humanidad de una manera profunda, pero también progresiva. Al igual que un padre que adapta sus palabras para que su hijo comprenda poco a poco los misterios de la vida, Dios ha ido mostrando su naturaleza a través de las Escrituras, preparando el corazón del hombre para entender algo tan sublime como su unidad trina. No estamos ante una contradicción, sino ante una revelación que demanda madurez espiritual y un corazón dispuesto a recibir verdades que trascienden la lógica humana. Cuando abrimos la Biblia en sus primeras páginas, ya percibimos señales misteriosas que apuntan a una realidad mayor. Génesis 1:26 dice: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Por qué usar el plural? ¿Con quién estaba hablando Dios? Algunos han intentado explicarlo como una figura literaria o como una conversación con los ángeles, pero el texto no dice que el hombre fue hecho a imagen de los ángeles, sino a imagen de Dios. Esta pluralidad, dentro de una sola identidad, ya aparece como una huella del misterio que luego sería plenamente revelado en el Nuevo Testamento.
A lo largo del Antiguo Testamento encontramos muchas afirmaciones categóricas del monoteísmo. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Deuteronomio 6:4. Esta frase, conocida como el Shema, es una de las declaraciones más sagradas del judaísmo y afirma sin sombra de duda la unidad de Dios. Pero lo que muchas veces se pasa por alto es que la palabra usada aquí para uno no es una palabra que indica singularidad absoluta como un punto indivisible, sino echad, un término hebreo que también puede significar una unidad compuesta. Es la misma palabra usada en Génesis 2:24, cuando se dice que el hombre y la mujer serán una sola carne. Dos personas, una unidad. ¿Podría ser que Dios ya estaba revelando, incluso en el idioma, la naturaleza compleja de su unidad? Al estudiar con atención, observamos que en momentos clave de la historia del pueblo de Israel, Dios se manifiesta de formas diversas. A veces aparece como el Altísimo, otras veces como el ángel del Señor, y en otros momentos como una nube que guía o una voz que habla desde lo alto. No son entidades diferentes, sino expresiones de una misma esencia divina que, como un diamante, refleja distintas facetas de su gloria. Es importante entender que la unidad divina no es como la unidad humana. Nosotros unimos partes separadas para formar un conjunto. Dios no necesita añadirse nada. Su unidad no es una suma, sino una totalidad perfecta. Él es uno en esencia y a la vez se manifiesta en tres personas distintas, que no compiten ni se contradicen, sino que cooperan en perfecta armonía. Esta comprensión no solo enriquece nuestra fe, sino que la protege. En un mundo donde muchas voces cuestionan la verdad de las Escrituras y donde surgen doctrinas confusas, entender que la Trinidad no es una invención humana, sino una revelación divina progresiva, nos da firmeza. Porque cuando sabemos quién es Dios, podemos confiar plenamente en su obra en nosotros. Dios es uno, desde el principio hasta la eternidad, pero su unidad es más profunda de lo que nuestros sentidos alcanzan a captar. Y es precisamente en esa profundidad donde encontramos la grandeza de su amor, su plan y su presencia constante en nuestras vidas. A medida que avanzamos en la comprensión del misterio de la Trinidad, llegamos al momento donde la revelación de Dios se hace visible, tangible y cercana. Si en el principio Dios hablaba desde lo alto, ahora decide hablar desde dentro de nuestra historia. No como un mensajero distante, sino como un hombre que caminó entre nosotros. Esta es la esencia del milagro más incomprensible y a la vez más transformador de nuestra fe. El Verbo se hizo carne. El Evangelio de Juan comienza con una declaración poderosa que rompe con toda lógica humana. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Aquí no se nos presenta a Jesús como un hombre especial, ni como un ser iluminado por la divinidad, sino como Dios mismo entrando al tiempo y al espacio, tomando forma humana para cumplir un propósito eterno. Jesús no ocultó su identidad. A lo largo de su ministerio dejó claras sus declaraciones de unidad con el Padre. En Juan 10:30 dijo: Yo y el Padre uno somos. Y en Juan 14:9 declaró sin rodeos: El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Estas afirmaciones provocaron escándalo entre los religiosos de su época porque comprendían exactamente lo que Jesús estaba diciendo, que Él mismo era Dios. Y no solo lo dijo, lo demostró. Multiplicó los panes como el Creador que alimenta, caminó sobre el agua como el Señor de la naturaleza, sanó con una palabra, perdonó pecados, expulsó demonios con autoridad, resucitó muertos y finalmente venció a la muerte al resucitar al tercer día.
Cada uno de estos momentos fue una señal de que no estaban ante un maestro común, sino ante el Hijo de Dios encarnado, Dios mismo revelado en forma humana. Pero ¿por qué Dios se haría hombre? ¿Por qué no enviar simplemente un ángel o un profeta con instrucciones? La respuesta es tan profunda como conmovedora. Porque solo Dios podía salvarnos. La humanidad, caída en pecado, no podía redimirse a sí misma. Ningún sacrificio humano sería suficiente. Entonces, el Dios que es amor decidió pagar Él mismo el precio. En Jesús, Dios asumió nuestras debilidades, caminó en nuestro dolor y llevó sobre sí el castigo que nos correspondía. No fue un acto simbólico, fue un acto eterno de amor incondicional. Para quien escucha este mensaje hoy, esta verdad no puede ser una idea teológica lejana. Cambia todo, porque si Jesús es Dios, entonces cada palabra que pronunció tiene el peso de la eternidad. Cada promesa que hizo es absolutamente confiable. Cada acto de compasión, cada lágrima, cada enseñanza es la voz misma del Creador hablándote al corazón. Comprender que Jesús no es solo un maestro admirable, sino Dios hecho carne, transforma la manera en que te relacionas con Él. Ya no es solo alguien a quien sigues, es alguien a quien adoras, es el centro, el Salvador, el Señor, aquel que conoce tus pensamientos, tus luchas y tus heridas más profundas, y que aún así decidió morir por ti. El Hijo vino a mostrarnos al Padre, no con conceptos, sino con su vida, y al hacerlo, abrió para nosotros el camino hacia la verdadera comunión con Dios. Un camino donde ya no andamos solos, porque Emmanuel, Dios con nosotros, camina a nuestro lado. Después de haber visto cómo el Hijo revela al Padre y nos reconcilia con Él a través de su sacrificio, es imposible no preguntarnos, ¿cómo continúa hoy esa obra divina en la vida del creyente? La respuesta no se encuentra en un templo lejano ni en un ritual exterior, sino en la persona gloriosa del Espíritu Santo, quien habita dentro de aquellos que han creído. Él no es un símbolo, no es una energía, no es una emoción pasajera. Es Dios mismo, presente, vivo y activo en cada rincón de la existencia del cristiano. Las Escrituras nos enseñan claramente quién es el Espíritu Santo. Desde los primeros versículos de la Biblia lo vemos moviéndose sobre la faz de las aguas, Génesis 1:2, actuando junto al Padre y al Hijo en la creación. Más adelante, los profetas hablaron de su obra inspirados por él. Jesús mismo, antes de su ascensión, prometió enviar al Espíritu como guía y fuerza para los discípulos. En Juan 14:16-17 dijo, «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, porque mora con vosotros y estará en vosotros». Y esa promesa se cumplió de manera poderosa en Pentecostés. Hechos 2 nos describe un momento glorioso y transformador. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Aquellos discípulos temerosos, escondidos por miedo, fueron llenos de poder y comenzaron a proclamar con valentía las maravillas de Dios en diversas lenguas. El Espíritu descendió no como una idea, sino como una presencia que se podía sentir, oír y ver. Fue el nacimiento de la Iglesia, no por estrategia humana, sino por intervención divina. El Espíritu Santo es consolador cuando te sientes solo, cuando las cargas de la vida parecen demasiado pesadas. Es guía cuando no sabes qué camino tomar, cuando la confusión nubla tu mente. Es santificador cuando luchas contra el pecado, cuando deseas ser transformado desde lo profundo. No está limitado por edificios, horarios o distancias. Está contigo en la madrugada cuando lloras en silencio. Está en medio del caos cuando clamas por dirección. Está en la adoración más íntima, en el susurro más sincero de tu alma.
Pero hay una gran diferencia entre conocer a Dios intelectualmente y experimentar su presencia viva. Muchos conocen versículos, asisten a reuniones, repiten oraciones, pero no han sentido el fuego del Espíritu ardiendo en su interior. No han experimentado ese momento en que Él toma el control, rompe cadenas, limpia, levanta, renueva, porque no se trata solo de entender a Dios, sino de dejar que Él habite dentro de ti, que te transforme desde dentro, que hable contigo como un amigo habla con otro. Este es el gran regalo que Jesús dejó, no una religión, sino una relación viva, mantenida y alimentada por el Espíritu Santo. Es Él quien hace real todo lo que creemos, quien nos recuerda lo que Jesús dijo, quien intercede por nosotros cuando ya no tenemos palabras, quien nos da fuerza para seguir cuando todo parece perdido. Si hoy sientes un vacío espiritual, si has estado buscando a Dios fuera de ti, detente un momento, porque Él ya está dentro, esperando ser escuchado, obedecido, amado. El Espíritu Santo no es una opción extra del cristianismo, es el corazón de la vida cristiana. Y cuando le das lugar, cuando permites que gobierne cada área de tu ser, todo cambia. Tu fe deja de ser teoría y se convierte en vida. A esta altura del camino, ya hemos contemplado la grandeza del Padre, la cercanía del Hijo y la presencia viva del Espíritu Santo. Pero ahora es momento de mirar más allá de cada manifestación individual y comprender cómo estas tres personas divinas actúan como una unidad perfecta. No hablamos de tres dioses, ni de un solo Dios que cambia de forma, sino de un solo ser eterno que existe en comunión eterna, el misterio glorioso de la Trinidad. Una de las escenas más reveladoras de esta verdad ocurre en el bautismo de Jesús. En Mateo 3, 16, 17 se nos presenta un momento donde las tres personas de la Trinidad se manifiestan simultáneamente de forma visible y clara. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Allí está el Hijo, el Espíritu descendiendo y la voz del Padre desde el cielo. Tres personas, una sola esencia, un solo Dios. Este momento no es un símbolo aislado, sino un reflejo de cómo actúa Dios desde la eternidad. Cada persona de la Trinidad cumple una función distinta, pero siempre en unidad y sin separación de propósito. El Padre es quien concibe el plan, quien envía. El Hijo lo ejecuta, lo hace realidad a través de su entrega en la cruz, y el Espíritu Santo lo aplica en nuestros corazones, trayendo convicción, transformación y poder. No compiten, no se contradicen, no se relevan uno al otro. Operan en perfecta armonía, cada uno glorificando al otro, como un solo Dios manifestando su amor y poder de forma total. La voluntad del Padre, el sacrificio del Hijo y la obra interior del Espíritu no son partes separadas de una maquinaria divina, sino expresiones distintas de un mismo amor indivisible. Es esta unidad en medio de la diversidad lo que convierte a la Trinidad en el modelo perfecto de comunión, obediencia y amor. En un mundo quebrado por divisiones, egoísmos y conflictos, la Trinidad nos muestra cómo vivir unidos sin perder identidad, cómo servir sin competir, cómo amar sin exigir. A lo largo de los siglos han surgido errores que intentan simplificar o explicar con lógica humana este misterio. Algunos han dicho que Dios es uno, pero que cambia de forma como si fuera un actor con distintos disfraces. Primero Padre, luego Hijo, después Espíritu. Otros han caído en la trampa de pensar que hay tres dioses separados trabajando juntos. Ambos extremos distorsionan la verdad y rompen la belleza del diseño divino.
Para evitar estas confusiones, no debemos tratar de entender la Trinidad como una fórmula matemática, sino como una relación perfecta. Es más parecido a una familia eterna que a un rompecabezas teológico. No se trata de resolver un misterio, sino de rendirse ante su grandeza. El mismo Dios que creó el universo es comunidad en sí mismo, y esta comunión eterna es la que nos invita a formar parte de su familia. Cuando aplicamos esta verdad a nuestra vida, entendemos que no estamos solos, que la fe no es solo seguir mandamientos, sino entrar en una relación viva con un Dios que es Padre amoroso, Hijo redentor y Espíritu presente, y que nosotros, como hijos suyos, estamos llamados a reflejar esa unidad en nuestras relaciones, nuestras iglesias, nuestras decisiones. Vivir como la Trinidad vive, en unidad, en amor y en obediencia mutua, porque donde hay verdadera comunión, allí habita Dios. Entender la Trinidad no es solo abrazar una verdad doctrinal profunda, sino entrar en una nueva dimensión de relación con Dios. Es pasar de una fe teórica a una vida espiritual rica, íntima y dinámica. Cuando el creyente se da cuenta de que no se relaciona con un Dios distante ni con una figura ambigua, sino con un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo en comunión perfecta, su manera de orar, de vivir y de decidir cambia por completo. Muchos oran sin saber realmente a quién se están dirigiendo. Pero cuando comprendes la Trinidad, tu oración se convierte en una conversación profunda con el Dios completo. Puedes acercarte al Padre con confianza, sabiendo que eres su Hijo amado. Puedes hablar al Hijo Jesús, reconociendo que por su sangre tienes acceso libre y sin condenación. Y puedes dejar que el Espíritu Santo guíe tu oración, te consuele, te recuerde las promesas y te dé palabras cuando ya no sabes qué decir. No es repetir fórmulas vacías, es entrar en diálogo con el Creador que se ha revelado por amor. Este entendimiento también transforma tu identidad. Ya no eres simplemente una persona con fe, eres parte activa del plan eterno de un Dios trino. Fuiste pensado por el Padre antes de la fundación del mundo, redimido por el Hijo en la cruz y sellado por el Espíritu para la eternidad. Cada aspecto de tu vida está envuelto en la Trinidad. No estás en una religión, estás en una relación viva con el Dios que diseñó tu propósito, pagó el precio por ti y ahora vive en ti. Vivir bajo esta verdad te da una cobertura completa. El amor del Padre te sostiene cuando te sientes débil o inseguro. La gracia del Hijo te levanta cada vez que caes, recordándote que tu valor no depende de lo que haces, sino de lo que Él hizo por ti. Y el poder del Espíritu Santo te capacita para enfrentar tus luchas diarias, vencer el pecado, discernir caminos y tomar decisiones conforme al corazón de Dios. No necesitas más fuerza de voluntad, necesitas más presencia de Dios en ti. Cuando comprendes la Trinidad, tu fe deja de ser un conjunto de creencias y se convierte en una experiencia vivida. Ya no solo estudias la Biblia, ahora la escuchas con el oído del alma. Ya no solo crees en milagros, ahora ves cómo el poder del Espíritu se manifiesta en tus decisiones, en tu manera de hablar, de amar, de perdonar. Descubres que Dios está involucrado en cada aspecto de tu existencia y que puedes consultarlo antes de actuar, confiar cuando no entiendes y adorar incluso cuando duele. Esta comprensión también te da dirección. En un mundo lleno de caminos falsos y voces que distraen, el Padre te muestra el destino, el Hijo te marca el camino y el Espíritu te da fuerza para seguir. Decidir ya no es un acto solitario ni una carga, es caminar en comunión con el Dios Trino que te guía desde adentro.
Por eso, la Trinidad no es solo una verdad que se estudia, sino una realidad que se vive. Y cuando la vives, tu vida espiritual florece, tu oración se vuelve profunda, tu fe se fortalece y tu propósito se activa, porque el Dios que es uno y es tres no solo existe, habita en ti, y eso lo cambia todo. Después de este recorrido espiritual tan profundo, solo queda una palabra en el corazón: reverencia. Porque hemos contemplado, no desde la distancia, sino desde la intimidad, el misterio más glorioso del cristianismo. El Dios único que se revela en tres personas distintas, actuando en perfecta unidad, para acercarse a nosotros, redimirnos y transformarnos desde dentro. La Trinidad no es una idea abstracta para teólogos, es el corazón mismo de nuestra fe. Es el Padre que pensó en ti antes de que nacieras, el Hijo que se entregó por ti cuando aún estabas lejos, y el Espíritu Santo que hoy habita en ti para guiarte, consolarte y darte poder. Cuando entiendes esto, tu fe deja de ser un sistema de creencias y se convierte en una relación viva, constante y profunda con el Dios que te creó, te salvó y ahora camina a tu lado. Hemos visto que desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios se muestra como uno solo, pero nunca solitario. Es comunión perfecta, amor eterno, unidad absoluta. Y ese mismo modelo es el que Él quiere reproducir en nuestra vida. Unidad en nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestro interior. Vivir como la Trinidad vive, amar como el Padre ama, perdonar como el Hijo perdonó, actuar con la fuerza con la que el Espíritu actúa. Comprender a la Trinidad cambia la manera en que oramos, en que tomamos decisiones, en que enfrentamos el sufrimiento. Ya no hablamos a un Dios lejano, sino al Padre que nos adoptó, al Hijo que nos entiende porque se hizo hombre, y al Espíritu que nos fortalece cuando nuestras fuerzas se acaban. Y aunque nuestro entendimiento humano nunca podrá abarcar toda la plenitud de este misterio, sí podemos vivirlo, porque fue revelado no para ser archivado en libros, sino para ser experimentado en el día a día. Es una invitación divina a vivir dentro del amor eterno de Dios, a ser parte de su familia, a reflejar su gloria. Que este mensaje no quede solo como conocimiento, sino como transformación. Que el Dios trino y eterno sea tu refugio, tu guía y tu fuerza. Y que cada paso que des, a partir de hoy, lo hagas sabiendo que el Padre te mira con amor, el Hijo te acompaña con gracia y el Espíritu Santo te impulsa con poder.